Y gracias a Dios que aquí estamos para continuar nuestro estudio de las 42 generaciones. Oh, qué precioso. Dios me ha puesto a estudiar acerca de las 42 generaciones y tenemos que alcanzar a ver el mensaje del Evangelio de Mateo. Se recuerdan que ayer hablamos de la diferencia entre Mateo y Lucas. Y dijimos que Mateo es para escoger a los llamados. Mateo es para escoger a los llamados. No se te olvide eso. Mira, como cristianos, a veces tenemos años de ser cristianos y no nos hemos preocupado, no ponemos atención a lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y por eso nos sucede lo que la misma palabra de Dios dice, mi pueblo eh, pierde las batallas porque le faltó conocimiento. O sea que hay muchas batallas que nosotros los cristianos perdemos debido a que nos falta conocimiento. Pero gracias a Dios que por medio de estas lecciones nosotros podemos entender lo que Dios quiere lograr a través de nosotros los cristianos. No olvides, mira, esta es una consigna. Esta es una consigna, saber la diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo es para escoger a los llamados. Mateo es para escoger a los llamados. Yo no sé si tú te has preocupado para que Dios te escoja. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 22 y versículo 14. Mateo 22, 14. Porque hoy voy a insistir en esto. Hoy voy a insistir. Estamos hablando de Jesucristo, hijo de David, que es Salomón, hijo de Abraham, que es Isaac. Y ayer vimos claramente que hay 6 cosas en el Nuevo Testamento que todos nosotros debemos de entender con toda claridad. Y vimos que el Señor Jesucristo, como hijo de David, Él es tipo de Cristo heredando el reino. Él es el Salomón que tenía palabras de sabiduría y Él es el que edificó el templo de Dios. Esas son las primeras 3 como hijo de David. Y como hijo de Abraham, que es Isaac, él trae la bendición a todas las naciones. Él es el espíritu vivificante porque la bendición para todas las naciones es el espíritu vivificante. Y el espíritu vivificante, que es la promesa que Dios le dio a las naciones y también a los judíos, es para producir su esposa. Entonces mira lo que dice Mateo 22, 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Por eso es que te digo que Mateo es el evangelio que presenta a los llamados para ser escogidos. Mateo es para escoger a los llamados. O sea que por medio de Mateo nosotros entendemos que somos llamados para ser escogidos. Aleluya. Por eso es que Dios nos escoge para darnos el reino. Llamados para salvación. Eso lo presenta Lucas. Lucas es para perdonar a los llamados. El Evangelio de Lucas nos presenta a Cristo como la ofrenda humana por el pecado para perdonar a los llamados. Y eso de perdonar a los llamados es salvarlos. Entonces nosotros por medio de Lucas podemos entender que nosotros somos salvos, nosotros tenemos salvación. Cristo murió por nosotros para salvarnos. ¿Estás poniendo atención? ¿Estás recibiendo esta constitución? Porque esto es para constituirnos. Yo no quiero estar estudiando y estudiando y estudiando y no constituirme, no entender lo que Dios quiere lograr a través de mí.
Yo quiero estar bien seguro de lo que estamos enseñando. Mateo es para escoger a los llamados, y escoger a los llamados es darles el reino. Aleluya. Entonces por eso dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y tú sabes que eso en el capítulo 22 de Mateo está después del versículo 13, donde a los siervos inútiles los van a mandar al lloro y al crujir de dientes. Una persona que no llega a ser vencedor en sus 80 años que Dios le ha dado para ser vencedor, si no llega a ser vencedor, es una persona derrotada, no es escogido, mucho menos va a ser fiel, porque más adelante vamos a ver que el Señor tiene llamados, escogidos y fieles. Sí, en el versículo 13 dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y es a los siervos, porque dice, entonces el rey dijo a los que servían, a los siervos. No está hablando de gente mundana, está hablando de los cristianos, los que somos salvos. Oh, gloria a Dios. Entonces yo creo que he dejado muy claro, muy clarito lo que es el hijo de David y lo que es el hijo de Abraham. Pero ahora quiero, si estamos hablando de llamados para ser escogidos, tenemos que entender lo que es ser llamados. Ser llamados. ¿Por qué Dios nos llama, hermano? ¿Por qué Dios nos llama? Tú tienes que saber por qué te llamó Dios a ser cristiano. ¿Por qué te llamó Dios a ser la iglesia? Entonces, para eso tenemos que volver a leer Romanos 8:29, porque Romanos 8:29 nos dice que el Señor nos llama. Y fíjate que allí en Romanos 8:29 está bien claro todo lo concerniente a Efesios 1:4. Así que vamos a leer los dos versículos. Vamos a leer Romanos 8:29 y después de eso vamos a leer Efesios 1:4. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, y tú sabes que hemos dedicado bastante tiempo para entender que nosotros fuimos enviados a esta tierra de la esfera espiritual. Y tenemos que entender estos versículos, porque mira, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Para que fueren hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Dios nos conoció a nosotros en la esfera espiritual. Nosotros no fuimos conocidos cuando nacimos aquí en la tierra. Cuando nacimos aquí en la tierra, Él nos llama. Él nos llama. Pero cuando nosotros estuvimos en la presencia de Dios, cuando Él nos crió, y ya lo estudiamos en las jornadas, hablamos de la preexistencia. Entonces, hermano, ahora mire cómo dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Allí en Efesios 1:4 nosotros podemos darnos cuenta que nuestro escoger, nuestro predestinar, se llevó a cabo en los lugares celestiales. Sí, si nosotros leemos ahí en Efesios capítulo 1 y versículo número, se me hace que el número 3, Efesios, vamos a Efesios, porque es muy importante que nosotros entendamos todas estas cosas a cabalidad para que podamos hablar del llamado. Quiero hablar del llamado en este momento, pero tenemos que darnos cuenta que el Señor dice aquí
En el número 3, en el 1.3, dice, sí, gracias mi secretaria, gracias Jorge Chiriboga, puso solo la cita, pero no puso el versículo. Chiriboga puso 1.3, pero no nos puso el versículo. El 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, el contexto de ser escogidos y ser predestinados es que eso sucedió en el cielo. Eso sucedió estando nosotros como espíritus. Ahí nosotros no éramos almas, ahí nosotros no éramos humanos todavía, sino que estábamos en la vida del espíritu. En la vida del espíritu, Efesios 2:10 dice que después que Él nos hace aquí en la tierra, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, nos muestra con toda claridad nuestra creación. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Entonces todo eso sucedió fuera del tiempo, o sea, en la esfera espiritual, y por eso le damos gracias a Dios, porque Dios nos ha mostrado todas estas cosas. Entonces ahora, entendiendo eso, entendiendo que nosotros en la preexistencia fuimos escogidos y predestinados, ahí fuimos enseñados por Dios, ahí Dios nos trató. O sea que nosotros venimos aquí a la tierra con un trato ya hecho por Dios, porque Él nos escogió. Cuando Él nos escogió, Él nos dijo, bueno, te he escogido a ti porque te crié como hombre corporativo, entonces yo te he escogido a ti, vas a ir a la tierra, ¿estás de acuerdo? Vas a servirme allá en la tierra. Y entonces viene Él y nos envía así. Nosotros sí entendíamos, pero nacemos aquí en esta tierra con todo olvidado, con amnesia. ¿Sí? Nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros no nos recordamos de nada, porque el plan de Él es irnos abriendo los ojos poquito a poco. Conforme vayamos creciendo, Él nos va a desarrollar. Entonces, nosotros por medio de la Biblia es que entendemos todo lo que pasó con nosotros antes de nacer. Y gracias a Dios que la Biblia es la revelación divina. Yo le doy gracias a Dios porque ciertamente venimos a esta tierra sin saber nada, pero con el tiempo, al desarrollarnos, nosotros empezamos a entender, especialmente como somos escogidos y predestinados, nos dieron un libro que se llama Biblia y a través de esa Biblia nosotros descubrimos todos los secretos que Dios nos quiere revelar, porque Dios no quiere que el hombre pase por aquí, por la tierra, y ciertamente muchos van a pasar por aquí, por la tierra, sin entender nada de Dios. Van a morir aquí sin saber nada de Dios. Y le estoy hablando de gente cristiana. Muchos son dejados. Muchos cristianos van a morirse sin saber mucho de Dios. Pero Dios no quiere que uno se muera sin saber mucho de Él. Nosotros tenemos que conocer todas las cosas de Él, hermano. Todas las cosas de Él en nuestra pasada aquí por la tierra. Nosotros tenemos que pedirle que nos ayude a entender su revelación divina. Entonces, al venir aquí a la tierra, nosotros tenemos que entender que Él nos llama. Él llama a su pueblo. No solamente nos escogió y nos predestinó, sino que el siguiente paso que tenemos que entender es que nos llama, porque nos llama para darnos reino. O sea que el Señor nos escoge para darnos reino. Entonces, en los primeros 10 capítulos de Génesis, si usted los lee despacio, usted va a leer ahí el registro del trabajo de Dios sobre el hombre hecho y formado, que es Adán. Por medio del hombre hecho y formado, Dios le explica a usted qué es lo que Él quiere hacer. Pero si usted se da cuenta, no menciona nada del hombre llamado. El hombre hecho y formado por Dios
solo se nos muestra a nosotros en un estado fracasado. Se nos muestra a un hombre que lo hace Dios y lo forma y se degrada totalmente. Y ese hombre nos lo muestra caído y rebelado contra Dios hasta lo más bajo. Y se nos pone allí en el capítulo 10 y medio de Génesis, que era un hombre que andaba buscando su propia manera de acercarse a Dios. Porque eso es la Torre de Babel. No solo lo mire como un edificio altísimo que el hombre edificó, sino que dice claramente que era para llegar al cielo. O sea que el hombre empezó a buscar su forma personal de cómo buscar a Dios y Dios no estaba de acuerdo con eso. Por eso los confundió a todos. Entonces Dios cambió su forma de tratar con el hombre y nos muestra a un hombre llamado. Después de que usted estudia a Abel, a Enos, a Enoc, a Noé, después de que usted estudia a esos hombres, usted se da cuenta que Dios cambia de tratos con el hombre, ¿verdad? Después que Dios mandó el diluvio y después de eso el hombre buscó a Dios a su manera, se formaron las naciones. Y entonces Dios de las naciones llamó a Abraham y nos registra que Dios lo saca de una tierra de idolatría y de rebelión. O sea que Abraham estaba en las garras de Satanás. Eso es muy significativo porque todas esas historias lo único que nos reflejan es lo que nos pasó a nosotros en la vida espiritual. Nosotros caímos en las garras de Satanás. Podemos leer en Génesis 12, 1 y 2. Leamos Génesis 12, 1 y 2. Vamos a leer en dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Ahí se nos dice pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. ¿Ves? Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El versículo número 2 dice, y haré de ti una nación grande. Y también podemos leer Hebreos 11:8, por favor. Hebreos 11:8. Muchas gracias a mis hermanos por su disposición. Allí en Hebreos 11:8 vamos a leer también. Estoy esperando que ustedes lo pongan porque así vamos al mismo ritmo. Si no, yo me les adelanto. Yo me pongo a buscar los versículos. Aquí está. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fíjense que a mí me llama la atención cómo el Espíritu Santo muchas veces, aunque nosotros somos un poco desobedientes, no un poco, muy desobedientes, el Espíritu Santo nos atribuye a nosotros acción, porque dice que por la fe Abraham siendo llamado obedeció, y si usted lee la historia, no obedeció. Y eso me llama a mí mucho la atención, que cuando Dios habla de nosotros, a veces dice cosas de nosotros que son mentiras. Eso me impresiona. Porque si usted lee cuidadosamente, usted va a ver que Abraham no obedeció. Fíjese que su papá lo tuvo que sacar. O sea que le habló la primera vez Dios y él no se fue.
y le dijo que no se llevara a ninguno y se llevó a su sobrino. Pero yo quiero pues que usted ejercite su pensamiento, ejercite su espíritu. ¿Qué significa que Abraham, Dios lo pone como que obedeció? O sea que Dios no le toma en cuenta a uno sus caprichos, Dios no le toma en cuenta a uno su desobediencia. Fíjese, y eso es impresionante, hermano. Yo me quedo impresionado de que muchas veces Dios me ha dicho a mí que yo haga algo y yo no lo hago, y lo hago hasta después porque Él me obligó a hacerlo y me atribuye a mí la obediencia, hermano. ¿Usted no lo impresiona eso, hermano? ¿No lo impresiona de que, vamos a poner un ejemplo? Aquí está mi sobrinita, Sandy. Sandy, ¿cuántas veces Dios te ha dicho a ti que hagas ciertas cosas y tú sabes que no las has hecho? Solo te estoy usando de ejemplo, sobrinita querida. Solo para decir algo, pues. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, haz esto y no lo hacemos? Y de repente Él produce circunstancias negativas y lo resultamos haciendo. Porque eso le pasó a Abraham. A Abraham le dijeron que se fuera de su tierra y de su parentela. Y él no hizo caso. Entonces Dios le tuvo que matar a su papá. Le quitó a su papá, le quitó a Taré del camino. Habiendo Taré procurado que él saliera, Dios se lo quita del camino. Entonces yo quiero que ustedes noten, pues, dice Sandy, más de las que puedo contar. Qué lindo que eres, muy sincera y muy humilde. Yo también. Yo también tengo más experiencias de las que puedo contar que he sido desobediente. Yo le he desobedecido a Dios, pero yo quiero que en esta mañana ustedes vean que cuando uno es llamado de Dios, a Dios no le importa si uno no responde inmediatamente. Lo que sí le importa es que lo va a hacer sufrir a uno para que uno suelte las cosas que lo están estorbando para no obedecerlo. No esperemos que nos quite la mamá. No esperemos que nos quite los hijos. No esperemos que nos quite el papá, porque mire, hay hermanitos que responden hasta que Dios les ha quitado a sus hijos. Yo he conocido personas que son duras para servir a Dios y hasta que Dios les quita a sus hijos, ellos ya empiezan a servirle. No es que Dios te esté amenazando, hermano. No es que Dios sea malo contigo, no. Es que lo que Dios se ha propuesto en ti lo tiene que lograr. Él no puede fallar. Dios no es mentiroso. Si Él dice que Él te escogió y te predestinó, más te vale, hermano, que cooperes con Él para que no vayas a sufrir consecuencias graves, hermano. Las consecuencias de no obedecer a Dios son graves y desde el principio nos están poniendo aquí que Dios le quita a su papá a Abraham. Oh, hermano. Entonces, yo quiero que veamos que como el Evangelio de Mateo comienza la genealogía del Señor con Abraham y Mateo es un evangelio del reino de los cielos, entonces debemos ver que el reino de los cielos es para la descendencia de Abraham. El reino de los cielos es para todos los hombres y mujeres de fe, porque nosotros no somos judíos. Los descendientes terrenales de Abraham son los judíos y los descendientes espirituales de Abraham somos nosotros las naciones, los gentiles que tenemos fe. Así que los que originalmente estábamos bajo la raza de Adán caída, ahora pasamos por la fe a la raza de Abraham. Leámoslo. Gálatas 3:7 y Gálatas 3:29. Gálatas 3:7 y 3:29. Así es, Jonathan. Esto es la soberanía de Dios. Nosotros estamos bajo la mano soberana de Dios y nosotros hemos sido procesados.
Nosotros pasamos por un proceso. Desde allá de la eternidad pasada se planificó nuestra encarnación. Y nosotros somos gente que está planificada por Dios. Gálatas 3:7 y Gálatas 3:29. 3:7 dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 29 lo reafirma también. Entonces, nosotros vemos que allí se nos dice que cualquiera que crea en Jesucristo, cualquiera que crea en Jesucristo, es un hijo de Abraham. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa. ¿Se recuerdan, verdad? Ahora ya entendemos lo que es la promesa, es que nos den el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a hacer herederos ¿de qué? ¿Herederos de qué? Se nos va a formar Dios. La herencia de nosotros es que se forme Dios en nosotros. ¡Wow! ¡Qué herencia, hermano! Mire lo que Dios se ha propuesto, que usted sea igual a Dios en vida y naturaleza. No en deidad, sino en vida y naturaleza, como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por medio de su vida y naturaleza. ¡Aleluya! Entonces esto es lo que nos lleva a Romanos 2:29. Esto nos lleva a Romanos 2:29. Leamos también, oiga, hay que leer mucha Biblia, hermano, porque solo al leer la Biblia es que nosotros podemos entender lo que Dios está procurando hacer en nosotros y que lo va a lograr. Y que lo va a lograr. ¿Sí? Dice Jorge, nuestra herencia es un reino inconmovible, sí, amén, un reino inconmovible porque nos lo dan en resurrección, sino que es judío el que en lo interior lo es, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, hermano. Un verdadero judío. Mire lo que Dios está buscando, hermano. Porque Abraham es verdadero judío en su espíritu. Él no era verdadero judío solamente en su exterior, en su ser exterior, en su parte física, sino que él era un verdadero judío porque estaba circuncidado del corazón. Dios lo circuncidó del corazón. Ahora, la pregunta para usted y para mí ¿es usted hijo de Adán o de Abraham? Se lo pregunto nuevamente. ¿Es usted hijo de Adán o hijo de Abraham? Somos judíos verdaderos. Somos judíos verdaderos. Si no somos descendientes de Abraham, nosotros no tenemos ninguna parte con Mateo. Tenemos parte en Gálatas y en Mateo. Gloria a Dios, hermano, tú tienes parte en Mateo. Esas genealogías que estamos estudiando son para que tú te des cuenta que tú tienes parte en Mateo, porque el carácter de todas esas personas es el carácter tuyo y el mío. Abraham fue llamado por Dios para salir fuera. ¿Fuera de qué y de dónde? ¿Fuera de qué y de dónde? Él tenía que salir de Caldea, tierra demoníaca de rebelión e idolatría, fíjate. Babel fue más tarde Babilonia. Dios a su iglesia la llama a salir de su estado babilónico. Por eso la palabra iglesia significa sacados de, sacados de. Ahora nosotros, al ser sacados y llamados fuera de Babilonia, tenemos participación en Cristo. Vamos a leer dos versículos, 1 Corintios 1:9 y 1 Corintios 1:24. Ahora Dios nos ha llamado fuera de Babilonia y entonces tenemos participación en Cristo. Gracias a Dios, hermano.
¿No te gozas tú en esta mañana? ¿No te gozas de que Dios tiene unos planes maravillosos y profundos contigo? Amén, dice Lalito. Somos hijos de Abraham, sí, mi hermano. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Sí, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También podemos leer el versículo, bueno, estaba leyendo vamos a leer el 24 también. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjate, nosotros participamos de Cristo. Tenemos el poder de Dios en nosotros por Cristo y tenemos la sabiduría de Dios por Cristo. Entonces nosotros fuimos sacados de Babilonia. Ser sacados de Babilonia significa ser sacados de nuestra rebelión y de nuestra idolatría. Eso es lo que Dios nos muestra a través del llamado. Ser llamados es ser sacados de la idolatría y de la rebelión. Ahora, ¿por qué nos llaman afuera de eso? Porque somos escogidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros no fuimos llamados, o perdón, no fuimos puestos aquí para dejarnos a la aventura en nuestra idolatría, en nuestra confusión, en nuestra rebeldía, en nuestra mundanalidad. Dios no nos quiere allí, hermano. Él nos ha llamado para salir de allí. Ahora pregúntate, ¿salí yo ya de todo eso? ¿O será que eso todavía me está estorbando? Fíjate que en las 42 jornadas era salir de Egipto, salir de Egipto. Y Egipto, recuérdate que nos lo pone bien claro. Ramesés era Egipto, Sodoma y Jerusalén. O sea que cuando Dios muestra en las jornadas nuestra salida, nosotros salimos de la mundanalidad, salimos de nuestra inmoralidad y salimos de nuestra religiosidad. Por eso salimos de Egipto, de Sodoma y de Jerusalén, porque esas tres cosas las tiene Dios como Egipto, como mundo, pues. Es mundano el que participa meramente en el mundo, es mundano el que participa en las inmoralidades y es mundano el que participa en las religiosidades. La religiosidad es mundanalidad, hermano. Entonces muchos cristianos no entienden que Dios nos ha llamado fuera de todo eso, fuera. Ser llamado es ser sacado de todo eso y que se nos grave. Somos llamados porque nos quieren escoger. Entonces, que esto te quede bien claro. Dios no te puede escoger para ser un vencedor si tú no eres liberado de Babilonia, si tú no eres liberado de Egipto, si no eres liberado de la idolatría y de la rebeldía. Es imposible que Dios te escoja, porque el escoger de Dios es que Dios te quiere dar el reino. Por eso es que Mateo dice que muchos los llamados y pocos los escogidos. Entonces ahora yo quiero que entremos a otro punto. Ya creo que entendimos bien clarito lo que es ser llamados. Ese es el primer punto de esta lección número 11, ser llamados. Pero aparte de ser llamados, vamos a volver a leer Romanos 8:29. Romanos 8:29. Secretaria Anita, por favor, pónganos otra vez Romanos 8:29, porque queremos hacer todo esto con entendimiento, con entendimiento. Yo espero que Dios hable a nuestras vidas. Hermano, que no parezcamos gente rara. Si tú eres cristiano, hermano, no seas una persona rara. Que vean en ti a Jesucristo.
Hermanos, si no ven a Cristo en nosotros las personas, nosotros no hemos salido de Egipto, no hemos salido de Babilonia, no hemos salido de Sodoma, no hemos salido de Jerusalén. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y leamos el versículo 30, porque ahí nos va a dar el proceso. Ahí vamos a entender el proceso al cual debemos estar sujetos. Si estas cosas no pasan en nosotros, nosotros debemos de saber que el proceso está estancado. Si estas cosas no pasan en nosotros, el proceso está estancado. Y a los que predestinó en la vida del Espíritu, los llamó en el tiempo. Y a los que llamó en el tiempo, los justificó. Así que vamos a entrar al punto siguiente, que es ser justificados. Ser justificados. Después vamos a hablar de que también nos glorificó, pero ahorita el punto que me interesa, y es el número 2 de esta lección, es nuestra justificación. Veamos el proceso. Nos predestina en la vida del Espíritu. Nos llama en el tiempo, y tú ya sabes de dónde te llama. Te llama para que salgas del mundo de Babilonia, pero ahora dice que te justifica. Te justifica. Abraham, como llamado, es justificado. Y es justificado por fe. Vamos a leer Génesis 15:6. Génesis 15:6 nos muestra que él fue justificado. La justificación es ya parte de nuestro proceso en el tiempo. Cuando nosotros respondemos al llamado, es porque nosotros le creímos a Dios. Y mira lo que dice Génesis 15:6. Dice, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Qué maravilloso, hermano, que nuestro proceso va, escogidos y predestinados, llamados, sacados de, justificados. Leamos también Romanos, capítulo 4, versículos 2 y 3. 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 ¿Sí? Romanos, capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras. Fíjate que esto a veces los hermanos no lo entienden y tenemos que explicarlo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate, aquí nosotros vemos dos cosas muy importantes. Y quisiera detenerme un poquitito nada más, porque aunque muchos me han oído predicar por muchos años, si no entendemos bien la palabra, nosotros vamos a predicar un evangelio mezclado. Porque dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea que Abraham no solo fue justificado por la fe. Aquí tú puedes leer que de acuerdo al apóstol San Pablo, Abraham fue justificado por las obras, pero también fue justificado por la fe. Dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero también dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Fíjese,
Esos dos versículos son muy importantes porque Martín Lutero descubrió que el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero usó la primera parte de este versículo, la segunda parte de este versículo, usó el versículo 3 para demostrar por medio de la epístola a los romanos de que la justicia de Dios nos viene a nosotros por fe. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el apóstol tiene mucho cuidado porque tiene a Jacobo, a Santiago por el otro lado. Y Santiago habla de que Abraham fue justificado por las obras. Porque Jacobo habla de que una fe que no obra es muerta. Entonces por eso pregunta Jacobo, que es el libro de Santiago, él pregunta que si la fe únicamente puede salvar a los creyentes, él pregunta. Y nosotros que hemos estudiado la Biblia sabemos que sí, sabemos que la fe justifica al creyente, pero lo justifica de su espíritu, o sea que no lo justifica de su alma, porque la obra es parte de nuestra alma. Mira, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y entonces, para entender con toda claridad este asunto, nosotros tenemos que leer Romanos capítulo 4. Y Romanos 4 nos ayuda para entender lo que es ser justificado por las obras. Vamos a leerlo. Vamos a leer el capítulo 4. Dice el capítulo 4 de Romanos. Vamos a empezar a leer ahí todos los versículos que nos van a ayudar a entender esta diferencia. Porque vale la pena entenderlo porque nosotros estamos estudiando el ser escogidos. Y el ser escogidos también en otros contextos llena requisitos. Mire, porque si Abraham, dice el verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Verdad? Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, ¿sí? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora vean el versículo 4. Pero al que obra, dice, no se le cuenta el salario, pero al que obra no se le cuenta el salario, ¿sí? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjese que esto es tremendo. Esto aquí usted debe de analizarlo con muchísimo cuidado, porque aquí dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí usted debe darse cuenta que cuando nosotros los cristianos obramos, nosotros nos ganamos un salario. Eso es tremendo, hermano. Si usted hace el bien, Dios le paga. Dios le paga. ¿Sí? Y mire que dice que no se le toma el obrar suyo como gracia, sino como deuda. O sea que cada vez que nosotros los cristianos le hacemos el bien a alguien, Dios nos apunta en el banco celestial un incentivo. O sea, por decir algo, un cheque. Cada vez que usted hace algo bueno, a usted le apuntan en su cuenta que Dios le debe a usted. El que obra, dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
Entonces, por eso es que el apóstol Santiago allá dice que si usted no obra, vámonos a Santiago, porque todos estos pasajes usted los tiene que aprender a unir para poder desentrañar y poder sacar la verdad, ¿sí? Fíjese que aquí en el capítulo 2 de Santiago, dice en el versículo 14, leamos también Santiago 2:14. Santiago 2:14. Qué bonito que ahora todos quieren comentar. Dice, Job entendió, dice Sandy, Job entendió que a través de la aflicción se conoce a Dios. La fe se ejecuta en nuestras debilidades. Bueno, está bien, está bien. Pero vayamos al punto, pues estamos centrados ahorita, estamos centrados en desentrañar lo que es obrar y la fe. Obrar y la fe. Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjese cómo habla Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y él pregunta, porque él sabe lo que está diciendo. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, sí, porque la Biblia lo dice. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, pero de su espíritu. Sí lo salva de su espíritu. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que van a haber hermanos que nunca obran, van a haber hermanos que nunca ayudan al prójimo, van a haber hermanos y son salvos. El no ayudar al prójimo no les quita su salvación del espíritu. ¿Usted entiende eso, hermano? Entonces, estamos viendo cómo es que Dios nos justifica. Entonces, nosotros podemos recibir dos justificaciones. Es mi punto. Es lo que quiero que usted alcance a ver. Que hay justificación por fe y hay justificación por obras. Ahora, la justificación por fe, esa nos hace ser salvos de nuestro espíritu. Pero la justificación por obras nos hace ser salvos de nuestra alma. Entonces nosotros podemos ser escogidos. Porque Dios no va a escoger a un hombre y a una mujer que tienen fe solo para sí mismos y que esa fe no obra para ser los que Dios quiere conformar a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Porque nosotros somos conformados a la imagen del Hijo cuando vivimos al Hijo. Entonces, uno que no es llamado busca la justificación por medio de su obrar, y ese es el error en el otro extremo. Se da cuenta que Israel cayó en ese extremo, los católicos han caído en ese extremo, porque los católicos creen que para ser salvos ellos tienen que obrar. No, nosotros no tenemos que obrar para ser salvos, sino que obramos porque somos salvos. Pero es lógico que sí salvamos nuestras almas. Hermano, el obrar salva nuestras almas, por eso Dios salva nuestro espíritu y nosotros salvamos nuestras almas. No hay ni un versículo en la Biblia que diga que Dios puede salvar nuestras almas, pero hay muchos versículos donde dice que nosotros podemos salvar nuestras almas. Dice que el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Dejándoos implantar la palabra de Dios, dice, podemos salvar nuestras almas. Aquí mismo en Santiago 1:21, tú lo puedes leer. Entonces, quiero dejar claro, uno que no es llamado busca su justificación por medio de su obrar, mientras que un llamado se acoge a la fe. Acogerse a la fe significa acogerse al obrar de Dios. Ninguna persona caída puede justificarse por sus obras. Lo dice Romanos 3:20. Concluimos pues que ninguno puede ser justificado por el obrar de la ley. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios, hermano?
Todo lo que Dios hace por nosotros, eso es la obra de Dios. Juan 6, 28 y 29. A los ojos de Dios, su obra y no la obra del hombre. La obra de Dios es creer en que Él fue enviado, que es la vida eterna, San Juan 17, 3. Confiamos en la obra de gracia que Dios ha efectuado. Todos los llamados somos hijos de Abraham, debido a que todo aquel que es llamado fue escogido y predestinado por Dios para responder a dicho llamado y de esa manera cumplir con lo que Dios ha designado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, los que venimos justificados de la presencia de Dios, somos aquellos los cuales al oír la predicación de la palabra de Dios respondemos por fe y nacemos de nuevo por creer en el Señor Jesucristo. Cuando uno no ha creído en el Señor Jesucristo, permanece como hombre caído, el cual busca su justificación por medio de sus propias obras. Pero esto está significado por el cubrirse de Adán con hojas de higuera, que a la postre revela la actitud de Israel al quererse justificar por medio de la ley, ya que la higuera es una figura de Israel. Sin embargo, volvemos a repetir, los que somos de fe no dependemos de nuestro obrar natural, sino que dependemos de la obra de Dios. Por la obra de Dios que ha logrado para nosotros, nosotros resultamos obrando. Pero nosotros somos justificados por fe. No necesitamos hacer nada para que Dios nos salve, no necesitamos hacer nada para que Dios nos justifique, nos perdone, nos vea derechos, nos vea rectos. No necesitamos hacer nada más que creer en la obra de Dios para nosotros. Aleluya. Por tanto, los llamados respondemos a la fe de Dios y no dependemos de nuestros propios esfuerzos. Los de fe confiamos en la obra de Dios y su gracia. Abraham y todos los creyentes somos así, porque los que son de fe son bendecidos en el creyente Abraham, así lo dice Gálatas 3:9, la bendición de la promesa de Dios, que es la promesa del Espíritu Santo, Gálatas 3:14, promesa que es para que los que son de fe, por fe recibimos el Espíritu de Cristo y somos unidos a Él. Es por la fe en la obra y la gracia de Dios que Dios llama a su pueblo para que su pueblo sea justificado y participe de Cristo, participe de Dios como su porción eterna. Aleluya. Así que vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y en el próximo mensaje vamos a explicar el por qué Dios nos justifica por fe. ¿Cuál es el propósito de Dios de justificarnos por fe? Tenemos que saber por qué Dios nos justifica por fe. ¿Por qué Dios no quiere que nosotros hagamos nada aparte de nuestra fe para ser justificados? Así que si Dios nos da vida, vamos a seguir en la próxima vez en el local. Dios me los guarde a todos. Despídanse y por favor compartan su página, hermanos. Compartan, compartan, compartan. Que Dios los bendiga a todos. Dios me los guarde. Hasta la próxima.